Buenos días. Listo. Vamos a iniciar con la presentación de la actividad 3.3, caracterización del objetivo para el tema noción de derivada como razón de cambio instantánea para funciones polinómicas. El grupo número 3 está conformado por Sebastián Solano Díaz y quien les habla, Zaida Ferrer Rico y nuestro tutor, Fernando Torres. Para esta exposición la partimos en cuatro momentos. El primero es el objetivo seleccionado, el análisis de las tareas prototípicas, la caracterización del objetivo y finalizamos con la revisión de las expectativas. Nosotros seleccionamos el objetivo 2, que dice resolver e interpretar problemas utilizando la razón de cambio instantánea en situaciones modeladas con funciones polinómicas y corresponde a nuestro objetivo número 2. Este objetivo número 2 está conformado por dos tareas prototípicas. La primera se llama o la nombramos crecimiento y dice que un cultivo de bacterias crece de modo tal que tiene una masa de, y nos muestra una función cuadrática, gramos después de t horas. ¿Cuál es la razón de crecimiento cuando transcurre 5 horas? Y le hacen una pregunta de también de justifique la respuesta. Para esta tarea prototípica 2.1, llamada crecimiento, pues le hicimos el siguiente camino de aprendizaje, donde el estudiante pues activa unas capacidades y en algunas capacidades incurren algunos errores. Para esta camino de aprendizaje, el estudiante inicia con obtener la información del enunciado, va a identificar si la información hace referencia a una tarea de razón de cambio instantánea y en ese momento él puede incurrir en el error de confundir datos importantes del enunciado asociado a la noción de derivada como razón de cambio. Ese es el error número 7. Si no se presenta este error, pues él va a poder seleccionar e identificar los datos con los que va a encontrar la razón de cambio instantánea. Luego, después de eso, identifica la fórmula a emplear. En este caso, pues la fórmula de, pues decirlo así, general de noción de derivada como razón de cambio. Y en ese momento puede incurrir en el error 1 y 2, que es de confundir la fórmula y a la hora de escribirla también. Si no se presentan estos errores, pues él puede seguir con calcular o escribir primero la fórmula de razón de cambio instantánea y luego reemplazar los valores en la expresión para poder calcular esa razón de cambio. En ese momento él puede aplicar las propiedades de los límites y también puede calcular la tasa de cambio instantánea. En ese momento él puede incurrir en el error 11, que es de pronto no sepa cómo calcular el límite de la razón de cambio promedio. Si esto no ocurre, pues el estudiante, después de haber encontrado esa razón de cambio instantánea, puede utilizar el resultado para interpretar la solución del problema. En este momento él puede incurrir en el error 8 de obtener la razón de cambio instantánea, pero no saber interpretar a la hora de darle solución al problema o a la pregunta. Y finalmente, justifica la respuesta relacionando la razón de cambio instantánea encontrada con la pregunta planteada. Este sería nuestro primer camino de aprendizaje para la tarea prototípica 1. También encontramos un segundo camino para esta tarea, que es en cuanto el estudiante pues tiene las mismas, como por decir, capacidades de entrada, que es la de obtener información, la de seleccionar datos e identificar si el problema hace referencia a una razón de cambio instantánea. Pero el segundo camino hace referencia ya no por la fórmula de pronto general de noción de derivada, sino a la hora de encontrar o irse a una razón de cambio promedio, utilizar las diferencias del cociente de razones de cambio promedio. Ese sería el segundo camino de aprendizaje para la tarea prototípica 1 del objetivo 2. Entonces, la primer camino es usar la fórmula, por decirlo así, general, la de F más H menos F de A sobre H, y esta es la de tomar primero la razón de cambio de dos puntos y aplicarle el límite a esta razón de cambio. Y esos fueron los dos caminos que encontramos para esta primera tarea. Y esos dos caminos los agrupamos o los simplificamos en un grafo de secuencias de capacidades donde a ese uno nombramos la capacidad de reconocer la tarea que se resuelve con la noción de derivada como razón de cambio.
donde se activan las capacidades 14, 15, 16 y a la vez se incurre en los errores 1, 7 y 2. La secuencia 2, que la llamamos que pues lo usa mediante la fórmula de la noción de derivada, ahí se activan las capacidades 17, 18, 19, 20, 26 y 28, 29 y puede incurrir en los errores 11 y 8. Y el otro camino que lo nombramos S3 es donde el estudiante resuelve la tarea usando la interpretación del incremento o la razón de cambio promedio. Y ahí se activan las capacidades 31 y 30. Y la secuencia S4 es donde vemos que los caminos de aprendizaje siempre terminan, que es donde el estudiante interpreta los resultados obtenidos en esa razón de cambio promedio, instantánea, perdón. Y esto sería en cuanto a la primera tarea del objetivo 2. Para la tarea 2 del objetivo 2, acá hicimos un cambio en la tarea, ya que las dos tareas que habíamos propuesto, pues seguían un mismo camino de aprendizaje y pues la idea era que si seguían un mismo camino de aprendizaje querían decir que las tareas eran iguales. Entonces construimos una nueva tarea y la llamamos deuda. Acá al estudiante ya no le dan una función como tal, sino le dan una tabla donde representa el tiempo y la deuda nacional en ese tiempo. Esta está entre en los años 1980 y en el 2015 y le preguntan al estudiante que interprete y estime el valor de la deuda en 1990. Entonces, para esta tarea, también nosotros identificamos dos caminos de aprendizaje. El primer camino de aprendizaje es donde el estudiante debe encontrar la razón de cambio promedio y de ahí hace una tabla para esa razón de cambio promedio y aplica el límite de esa razón de cambio. Al aplicar el límite de esa razón de cambio, podemos encontrar la razón de cambio instantánea al punto donde queremos, que es en el año 1990. Y este es el primer camino que nosotros identificamos para la tarea 2 del objetivo 2 seleccionado. El otro camino de aprendizaje que nosotros identificamos para la segunda tarea es cuando el estudiante grafica la función y encuentra pendientes de la recta secante. Y sabemos que para poder encontrar la razón de cambio instantánea, el estudiante puede encontrar el límite de estas pendientes y así encontrar la pendiente de la recta tangente. Y ahí es donde podemos encontrar la razón de cambio instantánea. Para este segundo camino, pues el estudiante, al igual que pues todas, activan las capacidades 14, 15 y 16 que hace referencia a identificar el enunciado, extraer datos y obtener información. Aquí pues se activa la capacidad 33, 34, 35, que es de primero comprender que la razón de cambio instantánea se puede calcular mediante el límite de pendientes de rectas secantes formadas por dos puntos. También calcular la razón de cambio instantánea. Si comprende, el estudiante puede calcular. Entonces, por eso colocamos la de comprender, luego la de calcular y la de organizar, porque la idea es que el estudiante, después de que la calcule, organice esas razones de cambio o esas cocientes de diferencias y pueda después encontrar el límite de esos cocientes o esas razones de cambio para que pueda encontrar la que nos piden, que es la de razón de cambio instantánea. Entonces, al igual que la tarea prototípica 1, resumimos de pronto la información de los dos caminos en un grafo de secuencias de capacidades. Acá en esta tarea encontramos dos caminos, una la de encontrar el límite de la razón de cambio promedio y la otra la del límite de las pendientes a la hora de graficar la función. Entonces, S1 y S4 van a ser siempre las mismas, ya que son las capacidades de entrada, las capacidades de salida y van a coincidir. S2 aquí la llamamos que resuelve la tarea mediante el límite de la razón de cambio promedio y S3 que resuelve la tarea mediante el límite de las pendientes de las rectas secantes formadas por dos puntos. Gracias, Aide.